Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con nuestro curso de astrología. En esta ocasión, la lección número 37. Y el tema lleva por nombre Astrología en el cristianismo. Para esto quiero comentar varias cosas. Yo soy licenciado en psicología y escribí una teoría científica, totalmente científica, que se llama teoría transicionista, con todo el rigor del método científico. También soy creyente del cristianismo, practico la religión católica, de forma más o menos regular. No soy muy buen cristiano en cuestión de cumplir con todos los sacramentos, pero sí cumplo con ellos. También soy fundador del universalismo, que es la síntesis de todas las cosas. Y también soy astrólogo, por eso estoy dando este curso de astrología. Y seguido me dicen que cuando digo astrología, dicen que eso es falso, que es superstición. No, la astrología no es superstición, ni es falsa, es totalmente seria y científica, que inclusive en países de Europa y de Estados Unidos existe como carrera en las universidades con título profesional. La astrología es totalmente científica, pero hay que saber hacer las interpretaciones para no caer en la charlatanería. Pero es totalmente científica. No hay que confundirla con las adivinaciones como la lectura de las cartas, del tarot, ni de la bola de cristal, ni la lectura de los caracoles o del café. Eso sí son, pues podemos decir, para mí son supersticiones. Pero la astrología caldea, la de los signos Aries, Tauro, Géminis, no las astrologías otras, la china, la azteca, la escandinava, esas no son científicas ni son serias. Pero pues, la astrología es totalmente seria y científica y explica todo con total veracidad, está demostrado. También como creyente del cristianismo, me dice, no puedes creer en la astrología porque eso la iglesia no lo acepta, porque eso es falso. Pues tampoco, no tienen razón tampoco. ¿Por qué? Porque en el cristianismo hay un simbolismo que básicamente es astrológico y es muy profundo. Y en el universalismo que yo fundé, explico todas estas relaciones de las ciencias con las artes, las religiones, la política, la medicina, la ingeniería y todo. Porque es muy interesante y es muy verídico. La astrología, más que nada, hay que tomarla en forma del simbolismo que ofrece, que ayuda a entender muchas cosas. Y el cristianismo básicamente se basa en gran parte en el simbolismo astrológico, aunque haya sacerdotes y la religión no sepa cómo la astrología determinó muchas cosas en el cristianismo. Y Cristo sabía de astrología. Y todo lo que sucedió tiene mucho que ver con la astrología porque es cierta la astrología y explica muchas cosas del cristianismo en la parte simbólica. Y vamos a decir cuáles son algunas de ellas. Primero, ustedes saben que los tres reyes magos, llamados tres reyes magos, vinieron siguiendo una estrella, la estrella de Belén. Es el primer dato astrológico. Bueno,
voy a decir otros que son de antes, tiempos anteriores. La estrella de Belén era la estrella de Belén, primer dato astrológico, estrella de Belén. ¿Por qué la estrella de Belén? Porque la estrella de Belén tiene un simbolismo astrológico muy importante, que fue una conjunción astronómica de Venus con Júpiter y Saturno. La estrella de Belén era una conjunción de 3 planetas que en astrología tienen un simbolismo muy importante. Venus y Júpiter representan todo ese amor que tuvo Jesucristo. Y Saturno, la misión del Maestro. Otro dato astrológico. Los 3 reyes magos no eran reyes magos, eran los 3 sabios astrólogos. Eran astrólogos. ¿Por qué se basaban en la estrella de Belén? Porque sabían del simbolismo astrológico, astronómico. Entonces, los 3 reyes magos eran astrólogos. No eran, parece ser que ni reyes ni magos, eran astrólogos. Otro punto. Jesucristo tuvo, bueno, luego lo decimos porque hay que hacer listas aquí. Jesucristo tuvo 12 apóstoles, 12 apóstoles. ¿Por qué 12 y no 9 o 7 o 18 o 16? ¿Por qué 12? Porque los 12 apóstoles representan los 12 signos del zodiaco. Son los 12 signos del zodiaco. No es casualidad. Jesús tuvo 12 apóstoles. No tuvo, ya dije, ni 7, ni 5, ni 24, tuvo 12, porque él tenía la sabiduría del universalismo, que tenía que ser 12. Pero antes, en el Antiguo Testamento dicen que Jacob formó las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque son los 12 signos del zodiaco nuevamente. Todo tiene un simbolismo muy profundo. Ahora bien, Jesucristo, el horóscopo de Jesucristo, tiene un simbolismo muy de acuerdo a lo que era Jesucristo, lo que fue y lo que es la astrología. En la astrología, los 12 signos, en la cima está Capricornio, aquí está Aries, aquí está Cáncer y aquí está Libra. Jesucristo sí nació un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque nació aquí en la cima. Y Jesucristo debe estar en la cima del universo. Nació en Capricornio. Eso es simbólico. Y su madre, ese es Jesucristo. Su mamá, María, que era Virgo, la Virgen es Virgo. Entonces,
Y la tierra de Israel está marcada por el signo de Tauro. Entonces, la Virgen María, y la Tierra Santa. Esto no es casualidad. Este triángulo en la astrología simboliza mucho. En la astrología el triángulo es muy importante. Forma los trígonos. El triángulo Jesús-María, no ponemos a José porque nació en la Tierra Santa. Ese triángulo es simbólico, no es casualidad. Y María nació en septiembre. Pero en aquellos tiempos no eran estos meses, eran pero equivalente a septiembre. Y se celebra en la iglesia, creo que el 8 de septiembre, no recuerdo, sí, se celebra en Virgo. Este simbolismo de la carta astrológica de Jesucristo demuestra que la astrología es el lenguaje universal, profundo, que está detrás de la misión divina de Jesús. Ahora bien, fíjense bien. Jesús fue crucificado en un cerro. Capricornio representa la montaña y el cerro. De veras, no lo estoy adaptando. El cerro significa la montaña. Perdón, el cerro o la montaña representan a Capricornio. Y fue crucificado, que es Jesús, en medio de dos ladrones. ¿Quiénes eran los dos ladrones? El de la mano izquierda fue el ladrón, que le dicen el ladrón malo, el que no se arrepintió. Y cae en el signo de Escorpión, el ladrón malo, que dicen que es Gestas, no sé si sea. En el lado negativo de Escorpio, porque Escorpio tiene un lado negativo que no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Y el ladrón bueno, al que se arrepintió, cae en Piscis. Ladrón, vamos a llamarlo bueno, creo que es Dimas. Dimas y Gestas, ¿sí? Fue crucificado entre dos ladrones. El de la mano izquierda, el de la mano derecha, Dimas, el bueno. Del lado izquierdo, Gestas, el ladrón malo. ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia. Todo tiene un simbolismo muy profundo. Ya estoy diciendo, en el lado negativo de Escorpio, también tiene un lado positivo. Todos los signos tienen un lado positivo y negativo. Fíjense bien. Bueno, vamos a continuar con las cosas. ¿Cuántos elementos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos que no son coincidencia. Vamos a pasar a otra cosa. Tengo que borrar el pizarrón.
en Jesucristo se cumplieron las 12 etapas o los 12 signos del zodiaco, que son las 12 etapas de Cristo, tienen que ver con el simbolismo de los 12 signos del zodiaco. La primera etapa, la etapa Aries, Aries de Cristo, que fue la anunciación de la Virgen, del ángel a María. Todo esto que estoy diciendo pertenece a mi sistema CISATUN que yo fundé. Soy el fundador del universalismo y estoy poniendo todo lo que en el cristianismo Cristo es Dios, el único Dios hecho hombre, y cómo tiene que ver con todo el simbolismo universalista que yo fundé. Soy el fundador del sistema SAT universal, el CISATUN, yo, Carlos de Jesús Pimentel Flores. Entonces, la primera etapa, la de Aries, es la anunciación del ángel a María del futuro nacimiento de Jesús. La etapa Tauro, ya nacido, es la Epifanía, o sea, los Reyes Magos, que ya dije que son astrólogos, porque llevaron regalos. Y Tauro representa la materia, los regalos, la riqueza. La tercera etapa, vamos a ponerlo con otras palabras, no como lo digo en el universalismo, es el Jesús a los 12 años en el templo. Eso es la etapa Géminis, porque Géminis representa a ese adolescente. La etapa Cáncer. Después de ese incidente del niño Jesús hallado en el templo, enseñando a los maestros de la ley, que se asombraron todos, a Jesús se vuelve a saber de Jesús hasta que es bautizado por Juan en el río Jordán, el bautismo. Por Juan el Bautista. ¿Por qué Cáncer? Porque Cáncer representa el agua, signo de agua, y representa el agua. Lo bautizan con agua. Siguiente etapa. Después de que es bautizado Jesús en el río Jordán, inicia su misión. ¿Cuál es su misión? Dar a conocer el reino de Dios, ser líder de la gente, dirigir, vencer al diablo, las tentaciones del diablo. O sea, con Leo es la misión. Es donde se convierte en el rey de reyes, el que empieza a ser, elige a 12 apóstoles, los dirige, empieza su misión de divulgación. Elige a los apóstoles, etcétera. Luego viene la etapa Virgo. Ya que empezó su misión de elegir a los apóstoles, ¿qué es lo primero que hace? Hace milagros, y da la enseñanza en el Sermón del Monte. La enseñanza en el Sermón del Monte. Virgo es maestro porque es de Mercurio, pero también los milagros de sanación. Cura a un paralítico, a un ciego, puros milagros de la salud. Virgo representa la salud, la medicina.
Si saben astrología verán que todo esto no es mentira, no lo estoy inventando. Y así fue la secuencia. Primero fue la Epifanía, luego Jesús en el templo, luego lo bautizaron a Jesús, luego empezó su misión, luego empezó a hacer milagros y a dar su enseñanza. Después de que pasó todo esto, ¿qué viene? En la etapa Liba, la Eucaristía, que es la última cena. En la Eucaristía, Jesús da el amor, la enseñanza del amor, su cuerpo. Dice el cuerpo, este es mi cuerpo, el amor en sentido espiritual. Eso es Libra. Libra es el signo del amor y de la paz. Los mensajes de Jesús siempre fueron de paz y de amor. ¿Qué pasa después de la última cena como hecho relevante? Es apresado, es la traición de Judas. La traición con el beso de Judas. La traición, Judas Iscariote, no Judas Tadeo, Judas Iscariote traiciona a Jesús y le da un beso en la mejilla para decirle a los romanos, este es. Y le dice a Jesús, con un beso traicionas a tu maestro. Es la traición de Judas. Nuevamente en el lado negativo de Escorpio. Después de esto que sigue, en la etapa Sagitario, pues lo llevan a juicio, primero con los fariseos, luego con los romanos. El juicio en el Sanedrín y ante Pilatos. Sagitario representa a Júpiter, que son las leyes y los juicios, junto con Libra. Después de que ya le aplican el juicio, donde injustamente, como malignos, lo condenan, injustamente porque dijo Pilatos, yo no hallo culpa en este hombre, ¿sí? O sea, pero siente la presión del pueblo judío, y como el pueblo judío era dominado por Roma, tuvo temor Pilatos de que se le revelara el pueblo judío, que lo traería un gran problema con Roma, con el emperador romano, y lo condena. Y aquí los fariseos son Escorpios. Los fariseos eran, o judíos, en aquel tiempo eran Escorpio. Después del juicio, donde condenan injustamente a Jesús, ¿qué viene? La crucifixión. Capricornio, la crucifixión con la pasión y muerte. Capricornio es un signo estoico, representa la resistencia, el deber, la pasión y su muerte de Jesús. Ya que muere Jesús, ¿qué sucede en Acuario? La resurrección de Jesús. En la astrología, en el círculo que hice, Capricornio es la parte más alta, es la cima del mundo, del horóscopo. Pero luego sigue Acuario, ya rebasamos la parte humana y ya pasamos al reino de los ángeles. Todo esto es simbólico, no quiere decir que un Acuario es un ángel. Es un simbolismo. Y significa que aquí en Acuario se da la resurrección de Jesús, que está más allá de la muerte. Jesús resucita
está con ellos un tiempo, a los 50 días se les aparece en Pentecostés, y luego de eso, ¿qué pasa? Jesús asciende al cielo a la derecha del Padre. Entonces, en Piscis se da la ascensión. No sé si es con ese o con ascensión de Jesús al Padre Dios. Si se dan cuenta, esas son las etapas, son 36 etapas, son más cosas las que pasan, pero las cosas relevantes, viene la anunciación, nace Jesús, por supuesto, luego viene la Epifanía, los regalos, que es Tauro, Jesús en el templo, el niño Jesús al adolescente o pubertad enseñando, el bautismo, el agua de Cáncer, la misión, el liderazgo de Leo. Leo es el líder, es el rey, el que dirige a sus apóstoles. Luego a estos, al pueblo le enseña, les hace milagros de sanación del cuerpo, cura ciegos, paralíticos, pero les da la enseñanza en el Sermón del Monte. Todas las enseñanzas son muy de Virgo, de bondad, de cumplir con el deber. Luego Libra es la paz total, la unión, la Eucaristía. Luego viene Escorpio en el lado negativo. Con los fariseos son escorpiones. La traición de Judas, que es Escorpio, lo traiciona y lo entrega. Luego Judas, su parte negativa, la redime y se ahorca. Al ahorcarse está diciendo, está aceptando que cometió un gran pecado. Aparentemente le ganó a Cristo porque lo entregó. Pero cuando él se ahorca en un árbol, está diciendo, me arrepiento, quiere decir, Jesús, me ganaste, eres Dios, eres más grande que yo fui un pecador. Luego viene el juicio, típico de Sagitario. Capricornio es la crucifixión, ya dijimos que es en el monte. La resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús al Padre Dios. Piscis, en su lado más elevado, pues es un signo espiritual. Para que vean que esto no es casual. No es casual. Eso tiene que ver con un simbolismo muy profundo que tiene Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. No es coincidencia, es un plan divino. La astrología marca el simbolismo universal de todas las cosas. Más allá de las cartas astrales o de que si eres Tauro o eres Leo, el simbolismo que marca la astrología, que es lo que de los elementos importantes en el sistema que yo fundé, el universalismo, el sistema SAT universal, que habla de las eras, luego vamos a hablarlo, indica que todo lo que pasó en el cristianismo es un plan divino del simbolismo universal que viene mucho en lo de la astrología. Bueno, los apóstoles, ¿de qué signo eran los apóstoles? Representan los signos. Primero, Andrés es Aries. ¿Por qué Aries es Andrés? Porque Andrés fue el primero que se acercó a Jesús, ¿sí? Fue el primero. Aries es el primero. Y manda a llamar a Pedro, su hermano, creo. Andrés porque es el primero. Luego, Mateo es Tauro. ¿Por qué Mateo es Tauro? Porque era el recaudador de impuestos, el que cobraba el dinero. Tauro representa el dinero, la contabilidad, en serio. Después fue Tadeo, Judas Tadeo. Pongo Tadeo. Lo pongo aquí entre el Judas Tadeo, para que no se confunda con Judas Iscariote. El Judas Tadeo
Luego vemos esto en detalle por qué. Luego, cáncer es Bartolomé. O Natanael. ¿Por qué Bartolomé o Natanael? Porque en la casa de Bartolomé es donde hacían las reuniones. Muchas veces Jesús se reunía ahí. Y cáncer representa la casa, el hogar, la habitación, la vivienda. Luego, Leo es Simón Celote. Porque Simón era un luchador, había sido un rebelde, uno que se oponía a los judíos, era un luchador, la fuerza de Leo. Luego, Tomás fue Virgo, porque Tomás es el científico, el escéptico, el que no cree en supersticiones ni a la primera. Y Tomás duda que se haya presentado Jesús ya muerto, ya resucitado. Y dice, hasta que no meta los dedos en su mano, no creeré en él. Entonces, Tomás es el escéptico, es el científico, es el objetivo. Por eso es el Virgo. Felipe es Libra. ¿Por qué? Porque se sabe que Felipe siempre predicó el mensaje de Cristo acompañado de su esposa. Y Libra representa el matrimonio, representa la unión de el hombre con la mujer. Escorpio ya dijimos que es Iscariote, Judas, pero cuando muere Jesús y en los Hechos de los Apóstoles quitan a Judas, nunca fue un apóstol, fue un farsante, ponen a uno en su lugar para que sigan completando los 12. ¿Por qué tienen que completar los 12? Porque es un simbolismo universal. ¿Y a quién eligieron? A Matías. Por eso hay que decir, ¿eres Escorpio, eres Judas o Matías? ¿Eres el Escorpio malo, Judas Iscariote, o el Escorpio bueno, Matías? Sagitario es Santiago. Santiago el mayor. ¿Por qué? Porque ya Santiago, ya habiendo fallecido Jesús, fue uno de los apóstoles que viajó muy lejos. Llegó hasta España, por eso en Santiago de Compostela, España, dicen que murió ahí, o ahí fue su principal punto de reunión. Y España es Sagitario, ¿sabían eso? Bueno, Santiago el mayor. Jesús siempre llamaba a Pedro, a Santiago y a Juan, era con los que más tenía cercano. Capricornio fue Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era el mayor, era el viejo, por decirlo así. Y en la astrología, Capricornio representa al viejo, al hombre viejo, al hombre mayor, a la tercera edad. Capricornio representa eso, pregúntenle a cualquier astrólogo, bueno, que sepa astrología. Juan, el evangelista Juan, era Acuario, porque el evangelio de Juan es el más espiritual. Los otros tres evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, son más de narración, con todo y milagros y todo. En cambio, el de Juan es el que habla de un concepto más espiritual, más universal, porque Juan es Acuario, eso es Acuario. Y Piscis es Jacobo. Aclaro, Jacobo o Santiago, en algunos evangelios son Santiago el mayor y Santiago el menor, y en otro evangelio es Jacobo el mayor y Jacobo el menor. Yo, para evitar la confusión de estarle diciendo el mayor y el menor, a uno le digo Santiago al mayor y Jacobo al menor. También acá hay dos Judas, Tadeo y Judas Iscariote, para estar diciendo el Judas Tadeo o el Judas Iscariote. Inclusive una vez una persona me dijo,
¿por qué la iglesia se llama San Judas Tadeo? ¿Qué no fue el que traicionó a Cristo? Digo, no, ese es otro Judas. El que traicionó a Judas, a Dios, a Jesucristo, es Judas Iscariote. Y este Judas, Judas Tadeo, no, al contrario, fue muy milagroso. Por eso, entonces, al Judas, al Tadeo, yo le llamo Tadeo, y al otro sí le llamo Judas, que es el Iscariote. Y al Santiago mayor, que es Jacobo el mayor, y a Santiago el menor le digo Jacobo. O sea que esos nombres sí los tenían, pero variaban de un evangelio a otro. Eso no quiere decir que sean falsos. Bueno, aquí se ve todo el simbolismo de la astrología en la vida de Jesucristo, en su misión y todo. Una más, Jesús siempre dijo, ¿qué decía Jesús siempre? Es mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. Y sabían que la astrología, en la rueda astrológica, la casilla 10, donde está Capricornio, representa al Padre. Sabían que Jesucristo instituyó el arrodillarse, ponerse de rodillas para venerar a su Padre Dios. En la astrología, Capricornio representa las rodillas, ¿sí? Todo esto es un simbolismo muy importante. Es simbolismo universalista, que yo lo manejo en el universalismo del sistema SAT universal. Bueno, ya fue muy larga la plática, espero que no se me pase nada. Creo que por el momento, si hay otra cosa, lo digo en otra lección de mis lecciones de astrología. Muchas gracias, amigos.